Tribunal Constitucional de nuestro país analizará la acción de inconstitucionalidad número 28, diagonal 2015, una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de los poderes ejecutivo y legislativo del Estado de Jalisco. A través de esta acción de inconstitucionalidad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugna fundamentalmente 3 artículos del Código Civil para el Estado de Jalisco. Se trata fundamentalmente del artículo 260 y también plantea la invalidez por extensión a los artículos 258 y 267 bis de este Código Civil para el Estado de Jalisco. Un asunto importante en términos constitucionales y legales. Constitucionalmente, en la parte procesal, se enmarca en lo que establece el artículo 105, fracción segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo precisamente a la figura de las acciones de inconstitucionalidad. También en el ámbito constitucional sustancial, importante lo que establecen los artículos 1 y 4 de la Constitución Política Federal para el análisis de este caso en concreto. También en el ámbito legal, importante lo que establecen en este caso el Código Civil a través de los 3 artículos que se impugnan. Un asunto importante en términos, como hemos señalado, de los principios que se establecen en el orden constitucional a través del artículo 1 y también del artículo 4 de la Constitución Política Federal. El contenido del artículo 260 del Código Civil para el Estado de Jalisco plantea una situación importante respecto de la institución del matrimonio y la relación que se establece entre el hombre y la mujer, y el punto fundamental en este caso de una reforma que se suscitó en abril del año 2015 y que fue publicada precisamente el 4 de abril del año 2015 en el periódico oficial de la entidad federativa, es precisamente elevar la edad para contraer matrimonio, esto de 16 a 18 años. Esto es precisamente la edad para contraer matrimonio el hombre y la mujer en aquella entidad federativa Jalisco, un asunto que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea que es una violación a lo que determina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a partir del artículo 1 con un principio precisamente de no discriminación, un elemento fundamental que se vincula también al artículo 4 con la igualdad entre el hombre y la mujer en el Estado mexicano. Un planteamiento importante en términos precisamente de esta relación que se establece en el ámbito de la redacción del artículo 260 del Código Civil para el Estado de Jalisco y plantea una situación relativa a la institución del matrimonio y que se complementa con lo que establece el artículo 258 del mismo Código Civil y que establece precisamente el concepto de esta institución matrimonio en aquella entidad federativa y que plantea también la relación entre el hombre y la mujer, y esto desde el punto de vista de quien promueve la acción de inconstitucionalidad atenta precisamente contra los principios emanados en el orden constitucional del artículo 1 de la Constitución Política Federal y establece un elemento de discriminación al no permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, y este es el punto fundamental de la acción de inconstitucionalidad que se establece para estudio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una situación que emana precisamente de una reforma constitucional en el ámbito de la entidad federativa Jalisco, una reforma fundamentalmente a este artículo 260 en el orden legal respecto del Código Civil de la entidad federativa y que establece un elemento importante respecto de la actualización de lo que es un nuevo acto legislativo como lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y da la pauta en el orden constitucional para analizar en este caso la acción de inconstitucionalidad número 28 diagonal 2015 con la procedencia correspondiente y la posibilidad de realizar el estudio de estos artículos 260, 258 y 267 bis del Código Civil para el Estado de Jalisco, y en este ámbito la acción de inconstitucionalidad tendrá precisamente como finalidad establecer la constitucionalidad o inconstitucionalidad de estos artículos con relación a lo que establecen los artículos 1 y 4 de la Constitución Política Federal y también diversos artículos de ordenamientos en el orden internacional
respecto de los tratados internacionales que ha asignado el Estado mexicano, y en este ámbito de convencionalidad y de constitucionalidad será analizado precisamente el Código Civil para el Estado de Jalisco en estos 3 artículos, el contenido correspondiente a la institución del matrimonio y la relación entre el hombre y la mujer, que es la parte fundamentalmente impugnada por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y determinar precisamente el orden de constitucionalidad o inconstitucionalidad del contenido de estos artículos y específicamente de la porción normativa que se impugna en esta relación entre el hombre y la mujer en los 3 artículos que se plantean. Una situación que lleva precisamente a determinar en su caso la invalidez de un artículo y la extensión de invalidez a otros artículos de acuerdo a lo que establece la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales con relación a la ley reglamentaria del artículo 105, fracciones primera y segunda de la Constitución Política Federal. Esta es precisamente la acción de inconstitucionalidad número 28, diagonal 2015, que hoy estudia el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento iremos a una pausa y volvemos con ustedes con más comentarios al respecto. Vamos a la pausa. Se encuentra todo dispuesto para que dé inicio la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento, damos paso. Se abre la sesión. Nada más que tengamos secretario. Ayudaría. Hacemos un breve espacio para que llegue el secretario general de acuerdos. Se puede abrir. Haciendo su arribo, señor presidente. Continuando con la sesión, señor secretario, denos cuenta, por favor. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública 9 ordinaria celebrada el lunes 25 de enero del año en curso. Señoras ministras, señores ministros, está a su consideración el acta. Si no hay observaciones, en votación económica se aprueba. Queda aprobada el acta. Continúe, señor secretario. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la acción de inconstitucionalidad 28 diagonal 2015, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez del artículo 260 del Código Civil del Estado de Jalisco, bajo la ponencia del señor ministro Cosío Díaz y conforme a los puntos resolutivos a los que se dio lectura en sesión anterior. Gracias, señor secretario. Solo quiero comentar que voy a hacer un voto aclaratorio en relación con mi punto de vista respecto de lo que yo considero es un nuevo acto legislativo. Lo formularé posteriormente para no distraer la atención de sus señorías. Señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. Señoras y señores ministros, de manera reiterada, tanto en la primera sala como en este tribunal pleno, he votado a favor del matrimonio igualitario y en contra de la discriminación que supone vedar el acceso al matrimonio a las parejas del mismo sexo. Sin embargo, como tenemos una nueva integración con la cual no se ha discutido este tema, me voy a permitir posicionarme en relación con el tema en general y con el proyecto en particular. Si bien coincido con el sentido del proyecto, me apartaría de la argumentación utilizada para arribar a la conclusión de invalidez del precepto impugnado, toda vez que, en mi opinión, la consulta prácticamente no se ocupa de analizar el principal argumento en el que se sustenta la impugnación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esto es la violación por parte del artículo 260 del Código Civil del Estado de Jalisco al principio de igualdad y no discriminación en razón de orientación sexual de las personas, argumento que prácticamente solo es abordado en los párrafos 44 y 47 del proyecto. Con independencia de que la CNDH hace referencia en su demanda a varios derechos fundamentales, como el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la protección de la familia, el argumento central de la demanda es que la norma es inconstitucional
porque establece una discriminación en razón de la orientación sexual de las personas. La mayor parte de la demanda está dedicada a demostrar que la norma impugnada viola el principio de igualdad y de no discriminación. En este sentido, considero respetuosamente que en el proyecto debería retomarse la doctrina jurisprudencial de la primera sala sobre los distintos temas que se plantean en la demanda, de tal manera que pudieran precisarse y desarrollarse los siguientes puntos. Primero, establecer la intensidad con la que debe realizarse el escrutinio sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, que tendría que ser un escrutinio estricto. Segundo, realizar el test de igualdad de conformidad con el referido estándar. Tercero, complementar el desarrollo que se hace en el proyecto sobre el derecho de protección de la familia con la doctrina de la primera sala y de la Corte Interamericana sobre este tema, además de precisar que las parejas del mismo sexo tienen derecho a la protección de su vida familiar. Cuarto, reiterar la doctrina que reconoce que las personas homosexuales han sido un grupo históricamente discriminado. Quinto, destacar la exclusión de las parejas del mismo sexo del acceso al matrimonio constituye una doble discriminación. Y sexto, también debería fortalecerse la argumentación sobre la vulneración al libre desarrollo de la personalidad, retomando los precedentes de la primera sala y la metodología utilizada en estos para analizar vulneraciones a este derecho. Me referiré a cada uno de estos puntos. Primero, intensidad del escrutinio. En términos generales, considero que sobre el tema de la vulneración del principio de igualdad y no discriminación, debería retomarse la amplia doctrina constitucional que ha elaborado la primera sala al estudiar impugnaciones muy similares a la presente, la cual ha sido establecida en múltiples asuntos, entre los que destacan los siguientes: amparo en revisión 581/2012, amparo en revisión 567/2012, amparo en revisión 152/2013, amparo en revisión 704/2014 y amparo en revisión 735/2014. Ahora bien, al tratarse de un tema de igualdad, por cuestionarse la distinción implícita que contiene el artículo impugnado entre parejas heterosexuales que pueden contraer matrimonio y parejas homosexuales que no pueden contraer matrimonio, debe determinarse la intensidad con la que se deberá realizar el escrutinio. En el caso concreto, debería establecerse que la norma comporta una distinción basada en una categoría sospechosa, como lo es la orientación sexual de las personas, y en consecuencia realizar un escrutinio estricto de la norma impugnada. Segundo, realización de un test de escrutinio estricto. De acuerdo con lo anterior, debería realizarse un test de escrutinio estricto para analizar la constitucionalidad del artículo 260 del Código Civil del Estado de Jalisco, de conformidad con la metodología utilizada en la primera sala. Primero, determinar si la norma persigue una finalidad constitucionalmente imperiosa. Segundo, establecer si la distinción impugnada está directamente conectada con la finalidad constitucional que persigue. Y tercero, verificar si la medida es la menos restrictiva posible. Desde mi punto de vista, una medida como la impugnada no supera la segunda grada del escrutinio estricto. Tercero, derecho a las parejas del mismo sexo a una vida familiar. En cuanto a la argumentación sobre los alcances del derecho a la protección de la familia, si bien considero que efectivamente la norma impugnada también viola este derecho fundamental, desde mi punto de vista el proyecto podría robustecerse, incluyendo tanto la doctrina elaborada por la primera sala sobre este tema, como los precedentes interamericanos invocados también por la propia sala en distintas sentencias. En esta línea, por ejemplo, en el amparo directo en revisión 1905/2012, la primera sala afirmó que el orden jurídico mexicano ha evolucionado hacia un concepto de familia fundado esencialmente en la afectividad, el consentimiento y la solidaridad libremente aceptada, con la finalidad de llevar a efecto una convivencia estable, lo que significa que solo se puede seguir afirmando que la familia es la base de la sociedad si la misma se equipara a una estructura básica de vínculos afectivos vitales, de solidaridad intra e intergeneracional y de cohesión social, pero parece claro que esa estructura descansa sobre una base muy diversificada,
en la cual el matrimonio es solo un elemento posible, pero no necesario. En el caso de los precedentes interamericanos, por citar solo un ejemplo, en Atala Rifo y Niñas contra Chile, siguiendo el criterio de diversos organismos de derechos humanos creados por tratados, la Corte Interamericana explicó que no existe un modelo único de familia, de tal manera que la imposición de un concepto único de familia debe analizarse no solo como una posible injerencia arbitraria contra la vida privada, según el artículo 11.2 de la Convención Americana, sino también por el impacto que ello puede tener en el núcleo familiar a la luz del artículo 17.1 de dicha convención. Adicionalmente, me parece que sería importante reiterar el derecho de las parejas del mismo sexo a una vida familiar. Al respecto, debería enfatizarse que las parejas del mismo sexo pueden adecuarse perfectamente a los fundamentos actuales de la institución matrimonial y más ampliamente a los de la familia, en la medida en que también mantienen relaciones comprometidas y estables. Al respecto, la primera sala ha sostenido que para todos los efectos relevantes, las parejas del mismo sexo se encuentran en una situación equivalente a las parejas heterosexuales, de tal manera que es totalmente injustificada su exclusión del matrimonio. Se ha señalado que la vida familiar de dos personas homosexuales no se limita a la vida en pareja, toda vez que la procreación y la crianza de menores no es un fenómeno incompatible con una orientación homosexual. Algunas parejas del mismo sexo que hacen vida familiar con menores procreados o adoptados por algunos de ellos, o parejas del mismo sexo que utilizan los medios derivados de los avances científicos para procrear, con independencia de que se les permite el acceso al poder normativo para casarse. En relación con el tema de la adopción de menores por parejas del mismo sexo, hemos sostenido reiteradamente que una vez que se ha establecido que no existe razón constitucional para negar a las parejas del mismo sexo el acceso al matrimonio y que es discriminatorio crear una figura alternativa para ellas, debe considerarse que los matrimonios entre personas del mismo sexo tienen el derecho de ser considerados para adoptar en igualdad de condiciones que los matrimonios entre personas heterosexuales y cumpliendo con los requisitos pertinentes. En consecuencia, debe entenderse que la relación de dos personas del mismo sexo que hacen una vida de pareja constituye un tipo de vida familiar protegida por la Constitución y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Cuarto, la discriminación histórica a las parejas del mismo sexo. Por otro lado, considero que también debería destacarse que la exclusión de las parejas del mismo sexo del régimen matrimonial se basa en prejuicios que históricamente han existido en su contra. La razón por la cual las parejas homosexuales no han gozado de la misma protección que las parejas heterosexuales no es por un descuido del legislador, sino por el legado de severos prejuicios que han existido tradicionalmente en su contra. La ausencia de los beneficios que el derecho asigna a la institución matrimonial es una consecuencia directa de la prolongada discriminación que ha existido hacia las parejas del mismo sexo por razón de su orientación sexual. Quinto, doble discriminación, exclusión de beneficios expresivos y tangibles. En este sentido, la primera sala ha sostenido que el derecho a casarse no solo comporta el derecho a tener acceso a los beneficios expresivos asociados al matrimonio, sino también al derecho a los beneficios materiales o tangibles que las leyes adscriben a la institución, tales como beneficios fiscales, beneficios de solidaridad, beneficios por causa de muerte de uno de los cónyuges, beneficios de propiedad, beneficios en la toma subrogada de decisiones médicas, beneficios migratorios para los cónyuges extranjeros, etc. En consecuencia, acceder al matrimonio implica en realidad tener un derecho a otros derechos, de los que son excluidas injustificadamente las parejas del mismo sexo cuando no tienen la posibilidad de contraer matrimonio. Si el matrimonio otorga a los cónyuges una gran cantidad de derechos, negarles a las parejas del mismo sexo los beneficios tangibles e intangibles que son accesibles a las personas heterosexuales a través del matrimonio, implica tratar a esas parejas como ciudadanos de segunda clase. En este sentido, no existe ninguna justificación racional para no darles todos los derechos fundamentales que les corresponden como individuos y al mismo tiempo otorgarles un conjunto incompleto de derechos
cuando se conducen siguiendo su orientación sexual y se vinculan en relaciones estables de pareja. Así, la exclusión de las parejas del mismo sexo del régimen matrimonial se traduce en una doble discriminación. No solo se les priva de los beneficios expresivos del matrimonio, sino también se les excluye de los beneficios materiales o tangibles. Sexto, desarrollo al libre desarrollo de la personalidad. Finalmente, si bien comparto el argumento de que la norma impugnada vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad, considero que debería reforzarse la argumentación para mostrar dos cosas. Primero, por un lado, ¿por qué se justifica sostener que la elección de la persona con la que se quiere contraer matrimonio con independencia de su sexo es una decisión amparada por el derecho al libre desarrollo de la personalidad? Y posteriormente, segundo, determinar si la norma impugnada es una medida que afecta en forma desproporcionada este derecho. En relación con el primer punto, podrían retomarse las consideraciones realizadas por la primera sala en la contradicción de tesis 73/2014, las cuales servirían para reforzar los alcances del derecho y en este sentido poder justificar de manera más robusta que en este caso concreto la elección de la persona con la que se quiere contraer matrimonio es una decisión que está amparada por el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Más allá de la forma institucional que pueda adoptar en los distintos ordenamientos, ya sea como derecho fundamental o como un principio informador del orden jurídico, en el derecho comparado se ha entendido que el libre desarrollo de la personalidad otorga la posibilidad a cada individuo de determinar por sí mismo su proyecto vital sin que el principio del Estado pueda interferir en estas decisiones, salvo para salvaguardar derechos similares de las demás personas. De esta manera, el libre desarrollo de la personalidad constituye la expresión jurídica del principio liberal de la autonomía de la persona, de acuerdo con el cual, al ser valiosa en sí misma la libre elección individual de planes de vida, el Estado, en principio, tiene prohibido interferir en la elección de estos, debiéndose limitar a diseñar instituciones que faciliten la persecución individual de estos planes de vida y la satisfacción de los ideales de virtud que cada uno elija, así como impedir la interferencia de otras personas en la persecución de estos planes de vida. De acuerdo con lo anterior, en mi opinión, elegir a la persona con la que se quiere contraer matrimonio, con independencia de cuál sea el sexo de esa persona, es una decisión que está amparada por el derecho al libre desarrollo de la personalidad, puesto que está relacionada con el plan de vida familiar que esa persona pretende materializar y se conecta de manera clara con el principio de autonomía de la persona, de tal manera que en principio el Estado solo podría interferir con ese derecho a través de una medida legislativa que cumpliera con el principio de proporcionalidad. De conformidad con lo manifestado, si se pretendiera analizar la disposición impugnada a la luz del desarrollo del derecho al libre desarrollo de la personalidad, como lo hace el proyecto, también debería realizarse un test de proporcionalidad, como se hizo en la contradicción de tesis 73/2014 ya citada, precedente en el que se analizó la constitucionalidad de los sistemas de disolución del vínculo matrimonial que exigen la prueba de una causal de divorcio, determinándose que estos constituyen una afectación desproporcionada al libre desarrollo de la personalidad. Considero que debería de realizarse un test en el que se analizara si la norma impugnada persigue un fin constitucional y si es idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto. En este caso concreto, al igual que en el análisis de igualdad, me parece que la norma impugnada ni siquiera es idónea para alcanzar el fin constitucional de la medida, que sería la protección de las familias. Por estas razones, estoy a favor de la inconstitucionalidad del precepto impugnado. Gracias. Gracias, señor ministro Saldívar. Señor ministro Gutiérrez, por favor. Gracias, ministro presidente. Yo comparto absolutamente el sentido del proyecto, comparto también el desarrollo al derecho de la familia que hace el proyecto y simplemente quisiera sugerir una adición de una línea argumentativa que en caso de no aceptarse sería un voto concurrente de parte mía. Me explico. El planteamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se dirige a alegar la inconstitucionalidad de las normas
con base en la discriminación por orientación sexual. El proyecto bien hace alusión al tema de discriminación e igualdad en las páginas 20, 30 y 32, pero me parece que profundizar sobre este tema permitiría fortalecer el proyecto. La acción de inconstitucionalidad 2/2010, citada de manera abundante en el proyecto, es, sin duda alguna, una sentencia fundamental en el desarrollo que esta Suprema Corte dio en relación al matrimonio igualitario y de adopción de menores de edad para parejas del mismo sexo. Muchas de sus premisas han sido retomadas por la primera sala en la evolución que se ha tenido en el tema y por el propio Pleno en relación con la adopción de parejas del mismo sexo. Sin embargo, es necesario recordar que dicha decisión se dio antes de la reforma constitucional del 2011 y su desarrollo no abordó en absoluto la discriminación con base en la orientación sexual, sino que la decisión se basó principalmente en la vulneración al derecho a la familia. Desde entonces, sin embargo, con el artículo primero constitucional reformado en 2011, en específico en relación con el principio de igualdad y no discriminación, esta Suprema Corte ha desarrollado la interpretación constitucional en este tipo de casos. Así pues, tenemos sin duda un nuevo parámetro, ampliado al que teníamos en la acción de inconstitucionalidad 2/2010. Recientemente, el 11 de agosto de 2015, en la acción de inconstitucionalidad 8/2014 relativa a la adopción de menores de edad por parejas del mismo sexo, este Tribunal Pleno destacó los estándares del principio de igualdad y no discriminación, incluyendo el tipo de escrutinio estricto que debe aplicarse en caso de que se involucre una categoría sospechosa. Reconozco que en aquella acción las particularidades del asunto analizado eran totalmente distintas y con otra integración de este Pleno, pero lo que vale la pena rescatar fue la interpretación que este Pleno dio al artículo primero constitucional en relación con el principio de igualdad y no discriminación. De la versión estenográfica de dicha acción es claro que 9 ministros coincidieron en que se aplicaba el artículo primero constitucional en relación con la discriminación por categorías sospechosas. Es importante subrayar aquí que el disenso se dio únicamente en relación a si era necesario o no analizar una de las categorías sospechosas involucradas. Así, 4 ministros consideraron que debía analizarse por discriminación genérica, estado civil, y 2 más por discriminación por orientación sexual y 3 más por ambas categorías. Sin embargo, y esto es lo que es relevante, 9 ministros coincidieron en la interpretación del artículo primero respecto al principio de igualdad y no discriminación y la aplicación del escrutinio estricto. En ese orden de ideas, sugiero que se incluya en el proyecto las referencias de la acción de inconstitucionalidad 8/2004, específicamente los párrafos 54 a 61 de dicho precedente, relativos concretamente a la interpretación del artículo primero constitucional y el escrutinio aplicable. Así pues, en mi opinión, lo más importante para agregar al proyecto es incluir el desarrollo de esta Suprema Corte de Justicia en materia de igualdad y no discriminación y, en concreto, llevar a cabo un escrutinio estricto de las normas estudiadas, lo cual lleva necesariamente a la misma conclusión a la que llega el proyecto en cuanto a la inconstitucionalidad de las normas. Pero en este caso sería expresamente por el tema de discriminación planteado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y siguiendo nuestros precedentes y nuestra metodología en este tipo de asuntos. Hacer esto no afecta el desarrollo que hace el proyecto en cuanto al derecho a la familia y reconoce además los pasos claros que esta Corte ha dado en materia de igualdad y no discriminación a partir de la reforma constitucional del 2011. Finalmente, sugiero eliminar del proyecto la cita a la acción inconstitucional 2/2010 en relación con otras figuras civiles, párrafos 32 y 33, así como la referencia a la igualdad ante la ley del hombre y la mujer, párrafo 36, pues no son temas que se discuten en esta ocasión y podrían generar confusión. Muchas gracias. Gracias, señor ministro Gutiérrez. Está a su consideración, señores ministros, señoras ministras. ¿Alguna otra participación? Señor ministro Medina Mora. Muchas gracias, señor presidente. Nuestra Constitución, en su artículo primero, último párrafo, establece la prohibición de toda discriminación que menoscabe los derechos y las libertades de las personas, motivada por origen étnico nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud,
la religión, las opiniones, el Estado civil, y a partir de la reforma de junio del 2011, como valor tutelado de manera expresa e indubitable las preferencias sexuales. Considero que debe declararse la invalidez de la porción normativa impugnada del artículo 260 del Código Civil del Estado de Jalisco y por consecuencia extender dicha declaratoria de invalidez a los artículos 258 y 267 bis del mismo ordenamiento en las porciones normativas que establece el proyecto por contravenir los principios de igualdad y no discriminación. Sin embargo, me separo y aparto las consideraciones del proyecto que establecen que esta limitación al matrimonio de las parejas del mismo sexo viola los principios de dignidad y libre desarrollo de la personalidad al no compartir la construcción jurisprudencial que se ha hecho de los mismos. Desde mi perspectiva, la prohibición para el matrimonio entre personas del mismo sexo es una problemática que se centra exclusivamente en una condición de trato desigual, injustificado a las personas homosexuales. El Tribunal Pleno ha distinguido en jurisprudencia que en los problemas de igualdad y discriminación resulta necesario determinar si se está frente a una distinción respecto de personas que se funda en alguna de las categorías sospechosas contempladas en el artículo 1 de la Constitución General, tales como el origen étnico, orientación sexual o religión, para poder aplicar un escrutinio estricto. Considero que no existe un test genérico de proporcionalidad que pueda ser aplicado indistintamente a cualquier problema de constitucionalidad. Desde mi perspectiva, un estándar de revisión no debe tener ningún cariz ideológico o político en sí mismo, ya que se entiende que la carga argumentativa del juez constitucional reside en definir la racionalidad para su uso y el resultado esperado en función a lo que considera la Constitución y el Estado de Derecho. Así, es necesario considerar la naturaleza del derecho afectado a efecto de determinar su regulación a nivel constitucional, incluyendo la existencia de restricciones o condicionantes expresas en el texto constitucional. En el caso concreto, estimo que estamos frente a una figura del Estado civil que excluye a las personas por su orientación sexual, diferenciación que se basa en una categoría calificada por este Tribunal Pleno como sospechosa a nivel constitucional y que debe ser analizada de conformidad con un estándar de escrutinio estricto. Por consecuencia, toda diferenciación que parta de una categoría sospechosa debe fundarse en un fin estatal que sea imperativo y no solamente aceptable, debe ser idónea para este fin y además debe ser proporcional. El presente asunto nos obliga a definir el alcance del derecho a la igualdad y no discriminación que se traduce en la obligación que tiene el Estado de tratar de la misma forma a todos sus gobernados y permitirles el acceso a los mismos beneficios cuando no existan condiciones objetivas que permitan hacer alguna distinción. Considero que en este caso, la limitación del acceso al matrimonio a parejas heterosexuales no cumple con un fin estatal imperativo, toda vez que no existe razón alguna que justifique la exclusión de las relaciones homosexuales de dos personas de hacer una vida en común. De dos personas de hacer una vida en común. Por definición constitucional expresa, la orientación sexual de las personas no es ni puede ser una razón que por sí sola permita excluir a los individuos para acceder a un reconocimiento y protección estatal de las relaciones estables de pareja. Por lo tanto, limitar el acceso a la institución del matrimonio solamente a parejas heterosexuales
genera una exclusión de las parejas homosexuales en función específicamente de su orientación sexual, lo que constituye una discriminación basada en una animosidad respecto de un grupo definido que no tiene cabida en nuestro orden constitucional por disposición expresa, como lo señalé, claramente a partir de la reforma de junio del 2011. Es por lo anterior que estimo que el precepto reclamado es inconstitucional y debe declararse su invalidez, así como la invalidez por extensión de los demás artículos que limitan el matrimonio a una relación heterosexual. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro Medina Mora. Señor ministro Lainez. Muchas gracias, Mr. Presidente. Únicamente para manifestar mi voto a favor del proyecto, fundamentalmente porque en mi punto de vista el pilar del proyecto recoge la argumentación relativa a que no pueden discriminarse conforme a los preceptos constitucionales, artículo primero, último párrafo y artículo cuarto, que dice que es primer HP párrafo o... de nuestra Constitución. Y fundamentalmente basándome en la jurisprudencia, porque además comparto en su integralidad 46-2015 de la primera sala de este máximo. Me acaban de pasar una lista de lo que va a ser de obsoleto A que en el orden para hacer el jurídico programa de existe una gran retirar. cantidad de beneficios económicos y no económicos asociados al matrimonio. Y yo diría ya más Y que acaban de llegar beneficios, aquí, son por eso hay un derechos montón de que cajas. se generan de manera Y es inmediata parte de esto, y una vez algunas que se ha pues, sí, celebrado son terminales el matrimonio, que están como buenas, ciertos beneficios pero fiscales, se han desechado ciertas deducciones, porque como los beneficios de seguridad social, y no se les ha dado un fin más bien determinado. son Algunas se derechos agarraron que están para establecidos para en la ley del vigilancia. seguro social Algunos gringos sí es o, en las leyes relativas a la seguridad social en general, o los beneficios de propiedad, en fin, todos los que se mencionan en esta jurisprudencia. A Y ver, solo CN, recordar que ya, F, pero solo a manera de 4, un mayor abundamiento, Q, 0, la Corte K, Interamericana, en su ¿Desde opinión dónde? consultiva 18-2013, ha señalado que el derecho a la no Pues discriminación ahorita es veo una que, norma mira, aquí está imperativa de conectado. derecho internacional Acá, aceptado por la comunidad aquí sí la tiene internacional conectada, en su chavo. conjunto, el Jus Cogens, en principio, Pero yo no sé si le estoy usando a él. que Pero señala que, la cosa perdón, el es que ya principio se de la habían igualdad quitado. Sí, ya de inicial la está. ley no discriminación No sé por qué la pertenece tienen a este tipo de apagada. derecho, Sí, por lo está tanto no apagada. admite ningún trato discriminatorio en perjuicio Y ahora de sí, ninguna pues nos persona. vamos a los otros Es dos, ¿no? Gracias, señor ministro Lainez. Señora ministra Piña. Sí, esto ya no sirve. Sí, gracias, señor Esta la presidente. teníamos nosotros. Y también la He manifestado quitamos para públicamente desechar. en diversas oportunidades mi compromiso con un modelo de justicia constitucional que tiene como uno de sus ejes fundamentales el de garantizar la vigencia de los derechos humanos reconocidos por la Constitución, Sí. entre los que destacan el derecho a la dignidad de las personas, el derecho a la autonomía personal, a la igualdad y a la no discriminación. A menudo, Sí, esto es poco. el Ya le hemos dado cumplimiento de este salida deber requiere poner a otros. límites al poder público, incluido, por supuesto, al poder legislativo elegido democráticamente, porque el artículo primero constitucional impone a todas las autoridades del país, sin excepción, el deber de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Así, el poder de legislar de las mayorías legislativas debe ejercerse dentro de los confines marcados por los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución. El último párrafo del artículo primero de la Constitución mexicana prohíbe toda discriminación que atente contra la dignidad humana, entre las que destaca la discriminación motivada por preferencias sexuales. Es decir, el Estado mexicano tiene vedado, en principio, imponer cargas u otorgar beneficios y, en general, diseñar instituciones sociales con base en la orientación sexual de las personas. Nuestra Constitución también garantiza el derecho humano a la autonomía o al libre desarrollo de la personalidad, que consiste en el derecho a elegir libremente y materializar un plan de vida teniendo como límite el respeto a los derechos de los demás. Este derecho humano impone al Estado mexicano, entre otros deberes, el de diseñar instituciones sociales
que no solo no entorpezcan el libre desarrollo de la personalidad, sino que lo faciliten y maximicen. Una de estas herramientas jurídicas es el matrimonio. Por lo tanto, el matrimonio como institución jurídica debe ser entendido en clave constitucional a la luz de los derechos fundamentales y atendiendo a la realidad social imperante. En este sentido, el matrimonio constituye una herramienta legal a disposición de las personas que decidan utilizarla para facilitarles la realización de un plan de vida. Así es, la mayoría de las personas adultas contemplan como parte central de su proyecto de vida el unirse a otra persona para formar una comunidad de vida basada en el consentimiento, la solidaridad y el apoyo mutuos, así como en la existencia de vínculos afectivos y sexuales. La realización de una vida en común es la finalidad principal de este tipo de relaciones, entre otras razones, porque en las circunstancias actuales la procreación no parece una necesidad social apremiante que requiera de un estímulo especial, pero incluso si este fuera el caso, es difícil sostener que el matrimonio tenga una conexión instrumental particularmente intensa con la procreación. Pero además, existen parejas heterosexuales que por diversos motivos deciden no procrear o que tienen un impedimento biológico para hacerlo y que, sin embargo, conciben la vida en común bajo los parámetros del matrimonio como algo valioso, porque es un elemento importante de su autorrealización personal y no se advierte la existencia de razones de ningún tipo que justifiquen privar a estas parejas heterosexuales de los beneficios propios del matrimonio. En suma, lo que justifica la existencia de la institución del matrimonio es la protección jurídica de la realización de una vida en común con base en lazos de solidaridad, afecto y mutuo apoyo, mas no así la finalidad de procrear, ya que ésta tiene un carácter contingente que depende legítimamente de los eventuales deseos e intereses de los contrayentes o de sus condiciones biológicas. Este tipo de unión, en consecuencia, constituye uno de los intereses fundamentales de la mayoría de las personas, no solo de las de diferente sexo, sino también de personas del mismo sexo, pues es claro que ambos tipos de parejas pueden concebir como parte central de su autorrealización el llevar una vida en común bajo los parámetros mencionados, entre los que no cabe incluir como elemento necesario el de la procreación. El matrimonio es entonces una herramienta jurídica que facilita la concreción de esa parte del proyecto de vida de las personas que deseen hacer uso de tal herramienta. Brinda protección, reconocimiento y estabilidad jurídica a esa unión y genera derechos y obligaciones recíprocos legalmente protegidos que facilitan la materialización de esa vida en común. Aquí quiero hacer referencia a lo que habló el ministro Lainez de todos los derechos y obligaciones que se derivan de las otras leyes. No obstante, en nuestra cultura, tradicionalmente, el matrimonio había estado reservado a personas de diferente sexo, a un hombre y a una mujer, porque se le vinculaba con la procreación y también porque históricamente, es preciso decirlo, las personas homosexuales han sido víctimas de una feroz discriminación social. Sin embargo, esa concepción tradicional de la institución del matrimonio no solo no tiene arraigo constitucional, sino que además ha sido superada por la realidad social. Así es, actualmente podemos encontrar diversas configuraciones de asociaciones afectivas que no corresponden con la concepción tradicional del matrimonio, como la unión de un hombre con una mujer con esa finalidad. Pero además, nuestra Constitución no impone un modelo único de matrimonio ni limita su protección solo al formado por un hombre y una mujer con la finalidad de procrear, por lo que no hay razones para excluir de la tutela de esa institución a uniones diversas como las de personas del mismo sexo. Por lo tanto, si la finalidad del matrimonio como institución jurídica es generar derechos y obligaciones recíprocos, legalmente protegidos, teniendo como finalidad
la realización de una vida en común con base en la solidaridad, el afecto y el apoyo mutuo, es del todo irrelevante la orientación sexual y el sexo de las personas que pudieran decidir realizar una comunidad de vida con esas características. Y por ello, excluir a las parejas del mismo sexo del acceso a la institución del matrimonio como herramienta legal implica hacer una distinción injustificada, prohibida expresamente por el artículo 1 de nuestra Constitución. Y dado que nuestra Constitución prohíbe la discriminación sobre la base de la orientación sexual, no puedo sino estar de acuerdo con el sentido del proyecto que propone declarar la inconstitucionalidad de la norma cuestionada y por extensión de las normas que se relacionan con esta, porque esas normas del Estado de Jalisco que consagran una concepción del matrimonio como institución jurídica y legal resulta incompatible con nuestra Constitución, pues excluye de esa institución injustificadamente a parejas del mismo sexo sobre la base de su orientación sexual. Gracias. Gracias, señora ministra. ¿Hay algún otro señor ministro que quiera tomar la palabra? Ya me permitiré entonces comentar. Yo también estoy de acuerdo con el proyecto, desde luego que comparto los precedentes en que se ha participado en este pleno. Yo he participado, he dado mi voto también en este sentido, tanto en la legislación del Distrito Federal, que ahí, aunque tenía un parámetro diverso, ahí, por el contrario, a diferencia de aquí, se establecía la institución del matrimonio entre personas del mismo sexo. Aquí es una diferencia, pero el principio para mí es el mismo, inicialmente sustentado en que nuestra Constitución no establece una forma específica del matrimonio, no hay una disposición constitucional que defina al matrimonio de una forma determinada, de tal manera que constitucionalmente no hay un parámetro que seguir y por lo tanto se puede establecer con otros principios. ¿Cuáles son estos otros principios? Precisamente los principios de no discriminación y de libre desarrollo de la personalidad. Con base en ello, si bien es cierto que el legislador tiene una amplia libertad para legislar en estas materias, también lo es que no lo puede hacer cuando esto afecta a derechos humanos y derechos sustantivos de las personas. Para mí, la existencia y la posibilidad del matrimonio, independientemente de que históricamente o sociológicamente al matrimonio se le haya identificado de una forma, si nuestra Constitución, nuestra norma suprema, no impone un modelo específico, esas definiciones o esas costumbres resultan irrelevantes y por lo tanto no son ningún parámetro que nos comprometa a entender la figura del matrimonio como se pudo haber hecho durante mucho tiempo. Lo interesante o lo importante para mí es que la Constitución establece la posibilidad de que el matrimonio se celebre sin que se defina una concepción específica. Si las personas del mismo sexo no deben ser discriminadas y así lo establece la Constitución, por lo tanto, yo creo que en respeto a su libre desarrollo de la personalidad, pueden celebrar el matrimonio con esa figura jurídica que ya se contiene en todos los códigos civiles. Al establecer esta prohibición, al señalar, porque es una prohibición implícita, al señalar que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, se está estableciendo una prohibición implícita para las personas del mismo sexo. Y en ese sentido, yo considero que hay un elemento que la hace inconstitucional. Además, como ya se ha mencionado, algunos ministros han señalado que esta afectación influye o se prolonga hacia el impedimento de obtener otros beneficios o de disfrutar de otros derechos, como son los fiscales, como son los de seguridad social y algunos otros que ya se mencionaron y que por lo tanto no tiene razón alguna para discriminarlos y apartarlos de esos beneficios. En sentido en general, yo creo que reiterando mis votos en los asuntos anteriores y compartiendo básicamente los argumentos del proyecto que nos formula el señor ministro Cosío,
yo considero que la norma debe declararse inconstitucional. Señora ministra Luna. Gracias, señor presidente. Yo también quiero manifestarme a favor del proyecto que presenta el señor ministro Cosío, apartándome de algunas de las consideraciones que se establecen en él, y daré las razones de por qué. En primer lugar, mencionar la institución del matrimonio, como bien lo ha señalado el señor ministro presidente, no es una institución que encuentre definición en ningún artículo de la Constitución. La Constitución en ningún momento está estableciendo qué debemos entender por esta figura, ni cuáles son los requisitos, ni nos da parámetro alguno para eso. De tal manera que si no existe una definición en la Constitución, quiere decir que se trata de una norma de libre configuración para de la valla hasta abajo, no creo, pero ahora bien, siendo una norma de libre configuración, configuración, estas normas tienen límites para su elaboración, no quiere decir que por ser de libre configuración, cualquier cosa igual me marcas, si batallas, se te complica y lo que sobre sea, esta base, la la idea ya, fundamental por ejemplo, que de los se quita la límites X que en la esa, sí, tienen las inmediatamente, normas si no se quita igual me marcas luego. choquen, atenten o vulneren cualquier otro de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución. En el caso concreto, el artículo 260 del Código Civil del Estado de Jalisco, lo que determina es, para contraer matrimonio, el hombre y la mujer necesitan contar con cuando menos 18 años de edad. Aquí no nos está diciendo de manera específica que el matrimonio debe de ser entre hombre y mujer. Sin embargo, el sentido de lectura que se le da a esta norma es, en principio, de que se está refiriendo a un matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Y esto qué quiere decir? Que de alguna manera está eliminando dentro de esta posibilidad o dentro de esta institución la posibilidad de que personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. Si esto se advierte de la simple lectura del artículo que estamos analizando, pues quiere decir que existe una discriminación en términos de lo establecido por el artículo 1 y por el artículo 4 constitucional. En el asunto al que ya también habían hecho mención varios de los señores ministros, que este pleno discutió una situación semejante en una legislación del gobierno del Distrito Federal, bueno, ahora ya no, de la próxima Ciudad de México. Lo cierto es que ya habíamos manifestado, y me señalo como algunos de los que ya había expresado mi conformidad con esta determinación, en el sentido de que no podemos aceptar que una norma resulte discriminatoria. Y en este caso, en mi opinión, lo es total y absolutamente, con las reformas que con posterioridad se dieron a la Constitución, concretamente al artículo 1 constitucional, en la que se adiciona además discriminación por género, se discriminación por razón de preferencias sexuales, y además se relacionan las del Estado civil. Entonces quiere decir que cualquier forma de discriminación, aunque no lo dijera la Constitución, yo creo que estaba perfectamente consignado desde el texto anterior, ahora de manera más clara, de manera más precisa, el constituyente permanente está determinando incluso ejemplos específicos de lo que considera formas de discriminación, y entre ellas estas que hemos mencionado. Por estas razones, yo me reitero en lo que ya había sido mi votación en aquel otro asunto, en el sentido de que sí existe una violación tanto al artículo 1 constitucional por discriminación, como al artículo 4, que de alguna manera está protegiendo el desarrollo de la familia, y que si sentimos que esta es la base de nuestra sociedad y la limitamos exclusivamente a la formación entre personas de diferente sexo, no en personas de un mismo sexo, pues quiere decir que estamos de alguna manera vulnerando lo establecido en nuestra propia Constitución. Por estas razones, yo me reitero en favor del proyecto presentado por el señor ministro Cosío, y yo me aparto de algunas consideraciones, o bueno, si es que él eliminara alguna de las cuestiones que se aducen en ella en relación con otro tipo de afirmaciones, pero para mí es suficiente con determinar que se está violentando el artículo 1 y el artículo 4 constitucional para declarar la inconstitucionalidad de este artículo, y desde luego, por supuesto, los otros dos artículos que se mencionan y que se declara su inconstitucionalidad por extensión. Por estas razones estoy con el proyecto, y en su caso, según escuchando las propuestas del señor ministro ponente, me apartaré de algunas consideraciones. Gracias, señor ministro. Gracias, señora ministra Luna. Señor ministro Franco, por favor. Gracias, presidente.
otras en donde sugieren que se adicione el proyecto con argumentos de refuerzo y consecuentemente pues yo estaré atento a lo que el señor ministro ponente acepte o no, en el entendido de que yo vengo esencialmente con el proyecto que él nos ha presentado. Gracias. Gracias, señor ministro Franco. A su consideración, señor ministro. Señor ministro Pardo, por favor. Gracias, señor presidente. De manera muy breve, yo reiteraré la postura que he sostenido en la primera sala en relación con esta misma temática y la cual se ha abordado a propósito de algunos juicios de amparo que se han promovido en contra de disposiciones similares a la que ahora se impugna en distintas entidades federativas. Yo en la sala, en algunos casos, porque en otros he sostenido que no se acredita debidamente el interés jurídico de los quejosos, porque se trata de normas que requieren de un acto de aplicación específico. Esa reserva desde luego no la tengo en el presente caso, que se trata de una acción de inconstitucionalidad y desde luego partiendo de la base de la violación al artículo primero por el tema de la no discriminación y desde luego en relación con el artículo cuarto, en la medida en que se ha considerado que estos preceptos que establecen que el matrimonio únicamente puede darse entre un hombre y una mujer, acogen un modelo único de familia o de matrimonio que desde luego no está previsto ni señalado en la Constitución ni en ningún otro tipo de documento internacional. Así es que partiendo de esta base, yo comparto el sentido del proyecto porque, insisto, recoge de manera esencial el criterio que se ha establecido en algunos precedentes, tanto en este Tribunal Pleno como en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por tanto, mi voto será a favor del proyecto y desde luego reservándome un voto concurrente una vez que podamos tener a la vista el engrose respectivo. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro Pardo. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor presidente. En esta suerte de posicionamientos expreso estar total y absolutamente convencido de las consideraciones que se establecen en el proyecto. Desde luego entiendo, como lo venimos discutiendo con este propio asunto de sesiones pasadas, es importante para mí recordar que la razón por la que esta acción de inconstitucionalidad es conocida por este Tribunal Pleno surge a propósito de una modificación legal cuya esencia no era variar la concepción de matrimonio que legislativamente estableció el Congreso del Estado de Jalisco, sino a propósito de la modificación en cuanto a los años para contraer este compromiso. Y esto lo traigo a conocimiento en la medida en que aquí las voces han sido concurrentes en entender que un nuevo orden constitucional ha modificado severamente la concepción de los derechos humanos en estas latitudes. Particularmente la reforma de 2011 le ha dado al órgano garante de su vigencia, esto es, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuevas herramientas de contraste para poder acceder a una justicia más igualitaria, al reconocimiento de un orden jurídico más justo. Y precisamente en ese afán es que encuadro la finalidad de este proyecto. Evidentemente, el legislador, y creo en esto no equivocarme, ha construido un concepto desde hace, por lo menos en nuestro país, ya casi 200 años, entendiendo lo que para su momento era un matrimonio. Y este necesariamente derivaba de la esencia misma de la palabra. Matrimonio, del latín matrimonius, que tiene como esencia la palabra madre, frente a patrimonio, del latín patrimonius, que tiene como esencia y origen la palabra padre. De ahí la idea general, concebida por más de 15 siglos, sobre la base de que matrimonio proviene de esta fuente madre como esencia de una unión, frente a patrimonio padre referido a los bienes. La dinámica de la sociedad, el reconocimiento a nuevos modos y formas de vida y la realización de los ideales de cada persona ha llevado a que hoy los
los instrumentos con que se nos ha dotado desde la Carta Superior nos permitan evaluar algo que por tradición fue definido de una manera. De ahí que cuando escucho que si se trata de una categoría sospechosa, entendiendo esta como una deliberada intención de un legislador de modificar un orden para efecto de excluir a alguien, si recuerdo que esta definición de matrimonio así fue construida desde hace 200 años, me parecería difícil entender que el legislador deliberadamente quiso excluir a un grupo de personas de un determinado beneficio. Que también pudiera cuestionarse que aún reconociendo un fenómeno que en esta circunstancia debe ser reconocido y regulado, pudiera reprochar a un legislador una falta de originalidad para encontrar una figura que lo describiera, o quizá hoy tratando de igualar una con otra sobre la base del aprovechamiento pragmático de todo lo que se ha construido sobre la base de los cónyuges y los matrimonios. Cualquiera de las dos formas de entender me lleva a mí a que hoy el orden jurídico nacional, nuestra realidad y la interpretación moderna y dinámica que esta sociedad exige, me hace entender que la palabra matrimonio, a pesar de sus raíces etimológicas ya muy arraigadas, justifica la unión legítima de una pareja, cualquiera que sea la orientación sexual de sus integrantes. Y en esa medida comparto de modo absoluto el contenido del proyecto presentado a consideración del Tribunal Pleno por el señor ministro ponente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro Pérez Dayán. Señor ministro Cosío. Sí, señor presidente. En su intervención decía el ministro Franco algo que me pareció muy irrazonable y además es un juicio que hace sobre lo que aquí ha acontecido. Hay quienes me han pedido que adicione, hay quienes me han pedido que suprima y hay quienes me han pedido que deje el proyecto como está. Yo desde luego preveía que esto iba a pasar. Consecuentemente traje un proyecto en el cual la mayoría de los señores ministros, viendo lo que han votado en otros precedentes, se pudieran sentir cómodos y con la posibilidad de traer o de generar, como parece que va constituyéndose, una unanimidad en torno a la declaración del artículo 260 y los preceptos que por extensión se van a ver. El ministro Saldívar señaló diversos criterios de la segunda sala. Yo he compartido una parte de primera sala, una parte muy importante de esos criterios, de forma que en lo impersonal no tendría ningún inconveniente en agregarlos. Sin embargo, si precisamente, y esta fue mi previsión, iba a encontrar, insisto, no por un acto de magia, sino simple y sencillamente porque he estado revisando los precedentes para formular este proyecto, que algunos de los señores ministros no se iban a sentir cómodos con este caso, me parece que el eje central se puede construir, como lo han reiterado, en torno a la dignidad del primero y al concepto de familia del segundo. Es verdad que el proyecto sí menciona de manera muy escueta el tema de dignidad, el proyecto de vida, la identidad personal y sexual, el libre desarrollo de la personalidad, la orientación sexual, la discriminación histórica, los fines de matrimonio, los derechos de la familia, la procreación, etc. Pero insisto, bajo esta condición, alguien podrá decir que es una condición estratégica, y lo es. El proyecto hizo énfasis en los párrafos 46 a 48 de lo que considere su declaración de inconstitucionalidad. Y voy a permitirme leerlo simplemente para que se entienda por qué es que lo estoy haciendo así. Yo mismo podría formular algo que sería un poco extraño, un voto concurrente respecto de mi propio proyecto para avanzar las razones adicionales que tendría yo en este sentido, y a lo mejor, viendo yo mi propio engrose, lo haría. Pero esto es una condición que dejaré yo para más adelante. Si bien el artículo impugnado no define a la institución del matrimonio, es decir, el 260, pues esa definición se encuentra en el diverso 258 del mismo ordenamiento legal, sí contempla que éste se contraiga entre el hombre y la mujer, y si este precepto lo interpretamos de manera sistemática con el señalado artículo 258,
el cual sí define la institución del matrimonio como de carácter público e interés social, por medio de la cual un hombre y una mujer deciden compartir un estado de vida para la búsqueda de su realización personal y la fundación de una familia, sin lugar a dudas se advierte que la concepción de esta institución en el estado de Jalisco está orientada a que se celebre entre un hombre y una mujer. De este modo, la porción impugnada del artículo 260 es inconstitucional, ya que atenta contra la autodeterminación de las personas, contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada individuo y de manera implícita genera una violación al principio de igualdad, porque a partir de ese propósito se da un trato diferenciado a parejas homoparentales respecto a las parejas heterosexuales, al excluir de la posibilidad de contraer matrimonio a personas del mismo sexo. Así resulta fundado el concepto de invalidez planteado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y lo precedente es declarar la invalidez de la porción normativa que indica el hombre y la mujer del artículo 260. Y el siguiente párrafo está en la extensión de efectos. Insisto, yo no tendría ningún inconveniente en lo personal en aceptar las posiciones que quieren un mayor desarrollo, tampoco porque son las que yo he estado sustentando. Sin embargo, voy a dejar el proyecto como está, porque creo que el mismo ha generado un consenso lo suficientemente amplio como, a partir de sus manifestaciones, generar la invalidez del artículo 60 y por vía de consecuencia la del 258 y la del 267 bis en los párrafos identificados. Probablemente yo mismo exprese algunas otras razones para este caso, pero insisto, eso será por un voto concurrente. Sí quiero dejar claro, esto no es un problema de una necedad personal, sino que estoy tratando de encontrar un punto en el cual la mayoría o la totalidad, como parece ser, de ustedes se puedan sentir en la posibilidad de votar con el proyecto, y desde luego, como no puede ser de otra forma, en la posibilidad que cada juez establezca su voto concurrente para maximizar o para minimizar su posición, que creo que es lo propio de un órgano con estas características. En ese sentido, señor presidente, agradeciendo los comentarios, voy a dejar el proyecto como está, dado el sentido de las manifestaciones que se han hecho. Muchas gracias. Gracias, señor ministro Cosío. Si no hay más participaciones, vamos a tomar la votación. Sí, señor presidente, una aclaración, si me permite. Nada más porque el ministro ponente lo mencionó. Estamos votando el fondo del asunto, es decir, las consideraciones que lo sostienen y los efectos, porque él, digamos, introdujo los dos temas. Entonces, me parece importante que sepamos si lo que estamos votando es el proyecto en sus consideraciones que nos acaba de decir que sostendría, o si estamos votando por los dos temas. Como generalmente lo hemos acostumbrado, los efectos los votamos por separado. Yo creo que debemos considerarlo de esta manera, así. Estamos votando respecto de las consideraciones de inconstitucionalidad que se nos plantearon, y a continuación veremos lo de los efectos y hacemos una votación específica al respecto. Tome la votación entonces en ese sentido, señor secretario. Solo ustedes a favor del proyecto, apartándome expresamente los párrafos 32, 33 y 36, y formulo voto concurrente. La señora ministra Piña Hernández, al igual que el señor ministro Medina Mora, anuncian voto concurrente. El señor ministro Medina Mora también precisa los derechos fundamentales que estima violados y se aparta de algunas consideraciones. Y finalmente el señor ministro presidente Aguilar Morales reserva su derecho en su caso a formular voto concurrente. Bien, con esta votación queda entonces aprobada estas consideraciones en relación con la inconstitucionalidad de la norma impugnada. Y si nos hace favor el señor ministro Cosío de recordar los efectos que se proponen, incluyendo la invalidez por vía de consecuencia. Cómo no, señor presidente, estoy en la página 33 del proyecto y el párrafo 50 dice, y por vía de consecuencia, dados los argumentos que desde luego están presentados en el proyecto, se extiende dicha declaratoria de invalidez a los artículos 258 en la porción normativa que indica, y cito, un hombre y una mujer, fin de la cita, y 267 bis en la porción normativa que señala, y cito, el hombre y la mujer, fin de la cita, ambos del Código Civil del Estado de Jalisco. Está a su consideración, señores ministros. Señor ministro Franco. Presidente, yo estoy de acuerdo con la propuesta del proyecto, pero esto lo entiendo de que si hubiera cualquier otro artículo que implicara precisamente esta discriminación,
deberá entenderse que se deberá aplicar conforme a lo que se está resolviendo por el Tribunal Pleno. Es una posición personal, entiendo y no quiero hacer ruido en este momento, ¿no?, con un tema tan delicado. En todo caso, yo en este punto presentaría un voto concurrente. Señor ministro Cosío, respecto de la propuesta del ministro. Entiendo que son los artículos identificados con estos, y por supuesto alguno de los señores ministros identificara una condición semejante en algún otro artículo, yo no tenía ningún inconveniente. De la revisión que se hizo de los artículos del Código Civil del Estado de Jalisco, estos son específicos. En lo personal creo que la extensión de efectos sí tiene que estar precisada. En consecuencia, si alguien en este momento identificara o solicitara que se hiciera extensivo a otros, yo no tendría desde luego ningún inconveniente, pero a mi parecer son los que tocan el tema en relación con lo que también son nuestros criterios de la extensión de los efectos. Por eso es que lo hemos limitado a estos dos preceptos en principio. Pero entiendo la posición del ministro Franco porque la ha sostenido en este sentido. Desde luego, en principio, como señala el ministro Franco, los artículos que sean contrarios a esta resolución o a estas consideraciones, pues deben ser también inconstitucionales. Sin embargo, para que lo podamos señalar como efectos concretos de esta resolución, tendríamos que identificarlos específicamente y señalarlos con esa claridad. De tal modo que está la propuesta entonces a consideración como se nos hace y la leyó el señor ministro Cosío. Si no hay observaciones, en votación económica la aprobamos. ¿Quiere tomar la palabra, señor ministro Franco? No, señor presidente. Gracias. Queda entonces aprobado también la cuestión de los efectos como se nos planteó. ¿Nos lee los resolutivos, señor secretario? Sí, señor ministro presidente. Primero, es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Segundo, se declara la invalidez de la porción normativa que indica el hombre y la mujer del artículo 260 del Código Civil del Estado de Jalisco, y por vía de consecuencia se extiende dicha declaratoria de invalidez a los artículos 258 en la porción normativa que indica un hombre y una mujer, y 267 bis en la porción normativa que señala el hombre y la mujer, también del Código Civil del Estado de Jalisco. Declaraciones de invalidez que surtirán sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Jalisco. Y tercero, publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Paso a consideración los resolutivos, señoras y señores ministros. Si no hay observaciones en votación económica, se aprueban. Quedan aprobados los resolutivos y con esto queda entonces aprobada la acción de inconstitucionalidad 28/2015. Vamos a un receso y regresamos en 15 minutos. Se reanuda la sesión. Ya nos cuenta, señor secretario. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la acción de inconstitucionalidad 11/2015, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez de los artículos 7º, párrafo 2 y 104, párrafo 1 de la Constitución Política del Estado de Baja California, bajo la ponencia del señor ministro Cosío Díaz, y conforme al único punto resolutivo que propone, se sobresee en la presente acción de inconstitucionalidad. Señor ministro Cosío, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Tiene nada más dos puntos este proyecto, como lo acaba de señalar el señor secretario. El primero es relativo al tema de competencia. No creo que haya problema dada la característica de una acción de inconstitucionalidad. Y el segundo se refiere al sobreseimiento. Como ustedes vieron, el proyecto propone sobreseer con fundamento en el artículo 59 en relación con los diversos 19, 20 y 21 de la ley reglamentaria en la materia, toda vez que los preceptos impugnados no califican como nuevos actos legislativos, pues la redacción de los párrafos impugnados ya existía en sus términos desde antes de la reforma que se analiza, y el objeto de la misma fue la inserción del derecho a la vivienda digna, lo que hace evidente que su impugnación se realizó de manera extemporánea. En la sesión del jueves pasado ya tratamos este tema sobre nuevo acto legislativo, que en los términos de la votación alcanzada considero, es una señalamiento, que los señores ministros Gutiérrez, Franco, Saldívar, Medina Mora, Lainez y su servidor compartimos la propuesta planteada por el proyecto relativo al sobreseimiento por extemporaneidad en la impugnación, al no tratarse, insisto, de nuevo acto legislativo. No obstante lo anterior, en el proyecto se precisa que aún para los ministros que están en la posición contraria a la que denominamos formal o de acto legislativo,
que se pronunciaron en contra y a favor del criterio formal, dada la condición de cualquier cambio o nueva publicación de la norma, el presente asunto, me parece, lo llevaría también a un sobreseimiento, aunque por cesación de efectos ante la existencia de los decretos 207 y 223 publicados en el periódico oficial del Estado de Baja California el 13 de febrero y el 10 de abril de 2015, mediante los que se reformaron los artículos 7, 4 y 7 de la Constitución del Estado. Por ello creo que con independencia de la posición que se sostenga en este caso, y eso es lo que está proponiendo, debe sobreseerse la presente acción de inconstitucionalidad. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro Cosío. Está a su consideración solamente los considerandos de trámite y competencia. No hay observaciones en estos dos considerandos. En votación económica se aprueba. Quedan aprobados. Respecto de la propuesta del señor ministro Cosío, que nos acaba de dar cuenta, está a su consideración, señoras y señores ministros. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Al tratar este mismo tema en el asunto que recién acabamos de resolver, expresamos en distintas posiciones sobre lo que significa procesalmente y principalmente para efectos de combate el cambio a la legislación. En una mayoría clara, aquí 7-4, se estableció prevalecer el criterio a través del cual se permite promover cualquier tipo de acción de carácter jurisdiccional cuando los cambios que se den en la legislación afecten específicamente, se dijo aquí, utilizando la palabra sustantivo, el texto que tenía o que tiene que ver con la impugnación. Yo soy de aquellos que se pronunció inicialmente por considerar que cualquier modificación o publicación daba oportunidad de promover. La razón fundamental por la que tomé aquella determinación no es otra que la de la seguridad jurídica. Al tomar una decisión de esta naturaleza, el criterio tradicional establecido sobre la base de que la mera publicación, aun cuando no hubiera modificación, daba oportunidad para promover, ya fuera un amparo o una acción de inconstitucionalidad, trajo seguridad a muchos quienes, conociéndola, sabían cuándo compartir y cuándo no. Precisamente para privilegiar el tema de la seguridad y considerando que por ahora 7-4 no supondrían un precedente apto para generar jurisprudencia, a menos de que llegara a un tema de controversia, de contradicción de tesis, me sumo entonces a aquella mayoría que ha establecido que la modificación que se practique respecto de en el que se está sobreseyendo con motivo de un nuevo acto legislativo, pero quiero señalar que aquí, como bien lo manifestó el señor ministro ponente, hay dos razones. Yo no comparto la del nuevo acto legislativo, justamente siendo congruente con mi votación en el asunto anterior, en la parte relacionada con el sobreseimiento. Para mí basta la publicación íntegra del artículo para que esto se constituya en un nuevo acto legislativo de acuerdo a la jurisprudencia de este pleno que así lo decía, que en este momento está interrumpida, pero que no hay una nueva jurisprudencia que nos obliga a lo contrario. Y por otro lado, en el mismo proyecto se está señalando que hubo una reforma
a estos preceptos a través de 2 decretos distintos, en donde igualmente se reproducen los artículos respectivos, y sobre esa base, siguiendo el mismo criterio de la reproducción íntegra de los artículos, para mí eso implica un nuevo acto legislativo y por tanto habría cesación de los efectos del decreto 184 reclamo. Sobre esa base estoy con el sobreseimiento, pero por esta segunda razón no compartiendo la primera. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra Luna. Señor ministro Pardo. Gracias, señor presidente. Yo no tuve oportunidad de expresar mi opinión en la sesión del jueves pasado por estar desempeñando una comisión oficial. Sin embargo, siempre he expresado mi punto de vista en relación con que, habiéndose publicado en los medios oficiales una norma, independientemente de lo que sea la sustancia o la diferencia con la anterior, da la posibilidad de volver a impugnarla en las vías, ya sea la acción de inconstitucionalidad o la controversia respectiva. Sin embargo, también estoy de acuerdo con el proyecto que ahora se propone, pero exclusivamente por la segunda razón que da el mismo proyecto, es decir, porque hubo una modificación a estos preceptos impugnados posterior a la presentación de la acción que nos ocupa. Y en esa virtud estaré de acuerdo con el sobreseimiento, pero exclusivamente por la razón de que hubo una reforma posterior a los preceptos impugnados. Gracias, señor presidente. Gracias. ¿Algún otro comentario, señor ministro? Yo estoy de acuerdo en principio también, porque se trata de un acto en el que el tema que se está impugnando no fue motivo de iniciativa, discusión y modificación, ni siquiera para dejarlo en los mismos términos en los que quedó. Fue una cuestión de vivienda colateral, de tal modo que la norma que se estaría combatiendo no fue motivo de un proceso legislativo, y por eso para mí, aun cuando no hubiera cambiado, podría ser un nuevo acto legislativo, no lo es en este caso. Por lo tanto, estoy a favor del sobreseimiento. Tomemos la votación nominal, señor secretario. Sí, señor ministro, ustedes sutilmente. Con el proyecto. Señor ministro, posible. ¿Proyecto también? Señor ministro Ana Ramos. Con el sobreseimiento, pero por cesación de los efectos del acto reclamo. Señor ministro Franco González Salas. Con el proyecto. Señor ministro Saldívar Ledo de la Rosa. Con el proyecto. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto exclusivamente por la circunstancia de que hubo una reforma posterior a los preceptos impugnados. Señor ministro Piña Hernández. Con el sentido del proyecto, por las razones que expresó el ministro Pardo. Señor ministro Medina Mora. Estoy con el proyecto. Señor ministro Lainez Potosí. Con el proyecto. Señor ministro Pérez de Con el proyecto integralmente. Señor ministro presidente de Con el proyecto. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe unanimidad de 11 votos a favor del sentido del proyecto, y con la precisión de los señores ministros Luna Ramos, Pardo Rebolledo y Piña Hernández, quien únicamente estará a favor del sobreseimiento por cesación de efectos. Queda aprobado entonces en sus términos esta acción de inconstitucionalidad 11/2015 con la votación como se nos ha dado cuenta. Voy a levantar la sesión, los convoco a la próxima, que tendrá lugar el próximo jueves, la sesión ordinaria en este recinto a la hora acostumbrada. Se levanta la sesión. Concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, donde el Pleno resuelve 2 acciones de inconstitucionalidad. La primera 28/2015 vinculada a la entidad federativa Jalisco, la segunda la 11/2015 vinculada a la entidad federativa Baja California. En la primera de ellas, 28/2015, el Pleno determina la inconstitucionalidad de una porción normativa del artículo 260 del Código Civil para el Estado de Jalisco en lo correspondiente a el hombre y la mujer, una situación que se plantea importante en función de que se hace extensiva la invalidez
a otro de los artículos, al 258 y también al 267 bis del propio Código Civil para el Estado de Jalisco en las porciones normativas correspondientes a la denominación de el hombre y la mujer, un hombre y una mujer. Un planteamiento importante en función de los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto de los principios de la dignidad de la persona y también la no discriminación, y en términos respecto de la conformación de la familia en términos de lo que establece el artículo 4 de la Constitución Política Federal. Esto en lo que corresponde a la primera de las acciones de inconstitucionalidad, y en la segunda se plantea un sobreseimiento respecto de una reforma que se estableció a la Constitución Política del Estado de Baja California en los artículos 7 y 114, un asunto del artículo 104 y el artículo 7 planteaban una reforma a la Constitución Política de la entidad federativa, pero esto no afecta fundamentalmente el tema del matrimonio y se plantea un sobreseimiento también por una razón de que posteriormente se dio una reforma a la Constitución Política de la entidad federativa, y en tal sentido se lleva este resolutivo al sobreseimiento en esta acción de inconstitucionalidad número 2015. Estos son los dos asuntos que resuelve el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta sesión ordinaria. Agradecemos a todos ustedes la atención a su programa El Pleno en Vivo. Se despide José de Jesús Cruz Ibarra, invitándoles para que en punto de las 9 de la noche puedan dar seguimiento a Acceso Directo a Noticias y agradeciendo su interés en este ámbito de interpretación constitucional en el Estado mexicano. Por su atención, gracias.